Bien, nos quedamos en el Salmo 50, cuando Dios está revelándose soberano, dueño absoluto de todas las cosas, donde Dios está avisándote para que no olvides que de Dios es todo y que a Él le ha placido en su soberana voluntad entregarte bajo tu cuidado todo lo que es de Él, y que esos beneficios no son mm, mediana cosa. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, dice el Salmo 8. Todo lo pusiste bajo de sus pies. Es imposible que a estas alturas nosotros no reconozcamos siquiera que Dios tiene el control de su creación. Es imposible pensar siquiera que nosotros somos dueños de algo, que no nos pertenece nada. No tenemos nada y lo que tenemos es prestado, es de Dios. ¿Cómo podemos pensar entonces que Dios no está observando lo que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo, con lo que estás decidiendo, estás afectando a, a la gloria de Dios, al dueño y Señor de todo? Porque quizás estás quedándote corto en la negociación. ¿Te acuerdas los talentos? Hubo un hombre que recibió mucho y fue y negoció. Un segundo recibió menos que el primero, pero trabajó, se desgastó, negoció y trajo más. Pero hubo uno que de plano eh, creyó que eso que le habían dado nada más era para tenerlo, poseerlo, y no lo trabajó, nunca lo cuidó. Y digo nunca lo cuidó porque lo único que hizo fue ponerlo en un lugar seguro. No estuvo bajo su cuidado, no estuvo bajo su responsabilidad. Dios quiere que entendamos que la mayordomía es tener las cosas de Dios bajo nosotros, pero usándolas. Acuérdense Génesis, fructificad y multiplicad la tierra. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros hagamos uso de la creación de manera responsable. Y cuando vayamos adentrándonos más al curso de mayordomía, vamos a ir viendo cómo se aplica la mayordomía en las cosas de la vida, en las cosas de la iglesia. Por ahora solamente quiero dejar bien claro que estamos administrando los tesoros y la riqueza de Dios. Y que no se nos olvide, bajo ninguna circunstancia, que el Señor es absolutamente dueño de todo. ¿Por qué tengo que recordarlo y por qué tengo que decirlo de esta manera? Porque es la única manera que tengo para que sepas el tamaño de tu responsabilidad. Ahora, algunos dirán, ¿qué es lo que hizo aquel hombre que tenía un solo talento? Pues mejor que Dios no me dé porque no soy bueno para administrar, mejor que Dios me dé lo mínimo o qué sé yo. Algunos en una condición similar estarían pensando en decir, bueno, mejor no tener nada para no tener que dar malas cuentas. Pero el Señor, teniendo misericordia, sabiendo que tienes necesidad y que somos parte, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, está interesado en que tú, como su hijo, ahora que eres hijo de Dios por medio de la fe, que tú puedas hacer buen uso de las riquezas de Dios en la tierra y puedas mandar el mensaje de que Dios está en control de todo, que Dios está dando todo, que Dios está poniéndote bajo eh, tu mano todas las cosas que Él creó para que tú puedas utilizarlas para tu bien. Ese es el tamaño de la responsabilidad que tenemos, y por eso, hablando del tamaño de la responsabilidad, tenemos que ir con cuidado para poder hacer las cosas de manera correctas. Ahora, normalmente vemos en el libro de los Salmos que David es un hombre que está
totalmente entregado a ese concepto. Y entonces él puede decir, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Él tiene claramente los estándares de soberanía y de señorío, y tiene claro quién es Dios en su vida, y entonces él puede de una manera muy, muy insistente decir, nada tengo. Y cuando estamos viendo el libro de Crónicas podemos ver, por ejemplo, que él dice, de lo recibido de tu mano te damos, de lo recibido de tu mano, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. David no olvida al dueño de todo. David dice, me diste una gran responsabilidad. Entiendo que soy privilegiado porque soy hijo de hombre. No soy un ángel, no soy un querubín, soy un hombre, y a este hombrecito o a esta mujercita le diste todo bajo tus pies o bajo mis pies. Y eso David lo puede decir claramente a su hijo Salomón cuando traspasa el reino y le dice, tienes que considerar que tú vas a hacer algo espectacular para Dios, algo espectacular para Jehová. ¿Por qué? Porque de Él es todo. Porque lo que tenemos o lo que recibimos de Él, ¿sí? Es lo menos que podemos hacer. Y aunque mi deseo y aunque mi pensamiento es hacer algo maravilloso, Dios me ha dicho que yo no lo voy a poder hacer, pero tú lo vas a hacer. Y esa es la sabiduría de la cual nos habla en la transición de David a su hijo Salomón. Salomón pide sabiduría, porque el reino era enorme, porque la riqueza del reino era enorme, porque era un pueblo en abundancia y era un pueblo que Dios bendecía por mano de David, y era un pueblo que Dios le entregaba ciudades y le entregaba botín y ovejas y ganados y gente y personas que estaban haciendo producir la tierra, y Dios no se cansaba de bendecir a su pueblo por mano de David. Y cuando Salomón llega al trono, dice sabiduría para administrar toda la riqueza de Dios. Claro, no lo dice de manera literal, textual, pero entendemos que David le está diciendo, esfuérzate, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo por donde quiera que vayas. David tiene claro que está trabajando para Dios. David tiene claro que las cosas vienen de Dios. David tiene claro que tiene que usar sabiduría para cuidar de las cosas de Dios. David tiene claro que va a entregar cuentas, y el Espíritu Santo le pone a David ese celo de decir, prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Él sabía el tamaño de la responsabilidad. Y no podía ser que la casa de Dios estuviera sola, y no podía ser que la casa de Dios estuviera destruida, y no pudiera ser que los israelitas tuvieran que adorar en los montes, en los valles, aunque Dios se agradaba de esa adoración. Él dijo, si yo he construido casa para mí, si mi pueblo ha construido casa para ellos, ¿por qué Dios no ha de tener casa? Y esa es la responsabilidad que le está entregando a Salomón. Y ese fue el gran error de muchos reyes que gobernaron después de David, que no entendieron la responsabilidad o no quisieron entender la responsabilidad. Sabían, de antemano sabían lo que estaban administrando, la riqueza, el tesoro de Dios, pero nunca quisieron en su mente o en su corazón ponerse delante de Dios y administrar sabiamente lo que Dios les había dado. Se enorgullecieron en sus corazones, se llenaron de soberbia, se llenaron de vanidad. Todo era orgullo, todo era vanidad. Y eso es lo que Dios aborrece en aquel que se llena de orgullo y de vanidad con las cosas que no le pertenecen, con las cosas que son de Dios. Esa fue la triste historia de Israel cuando algunos de sus reyes se olvidaron de Dios cuando hubo abundancia, cuando ganaban batallas, cuando traían botines, y que creyeron que eran por su mano. Y todo esto es lo que
lo que Dios ha querido siempre enseñarnos, hablando de ese ministerio que nosotros ejercemos delante de Dios como siervos, es que entendamos que todo es de Dios y que tú puedes recibir más de Dios para administrar para ti, para otros, si tú eres fiel en lo que Dios te está dando poco a poco, día con día. Si tú y yo no somos fieles en administrar lo que Dios nos da poco a poco, cada día, no vamos a tener el favor de Dios.